Buenas noches, compañeros. Creo que ya. Buenas noches, licenciado. Me dejaron ahí de ingresar. Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar. Se recuerdan, vimos en la sesión anterior las fuentes del derecho internacional público, ¿verdad? Y ahora nos va a tocar, vamos a ver los sujetos del derecho internacional público. Voy a pedir, solo permítanme, no puedo ver aquí. Aquí está, perdón. Muy bien. A ver, ahí agradezco a los que tienen cámara abierta. Para un poquito de participación. En un segundo. Aquí está. Vamos a ver. Al azar. Cristian Alexander López. Cristian Alexander López. ¿Está en la clase? No está. Cristian Alexander López. Bueno, vamos con alguien más. Cristian no está. Dulce Noemí Sagastume. Dulce Noemí Sagastume. Dulce, vamos a ver, refresquenos un poquito del tema de las fuentes del derecho que vimos en la sesión anterior. ¿Cómo se clasifican las fuentes del derecho? Sí, por principales, secundarias y posibles. Muy bien. Gracias, Dulce. Vamos a ver con alguien más. Fabiola Elizabeth Valenzuela. Fabiola Elizabeth Valenzuela. No está en la clase tampoco. Jacqueline Gabriela. Buenas noches, Lick. Aquí estoy presente. Buenas noches, Jacqueline. A ver, ¿cuáles son las fuentes principales? Ok, las fuentes principales son los convenios internacionales, la costumbre, que los convenios internacionales es una codificación en sentido estricto, es un acuerdo escrito entre dos o más estados que establecen normas de conducta, de cooperación o de política. Y la costumbre es la forma de comprobar una práctica constante. Muy bien, gracias, Jacqueline. Excelente. Okay. Pues, espérenme que ya moví la presentación por... Ahí estamos. Muy bien, Jacqueline. Juan Luis Sierra. Juan Luis Sierra. Sí, licenciado. A ver. Sí, licenciado, presente. ¿Y las secundarias cuáles son, Juan Luis? Permítame, licenciado. Permítame, licenciado. Ese problema, así sin cámara no sabemos ni en qué estamos. Fíjese, licenciado, que no tengo a la mano las notas y no recuerdo en ese momento. No, se las podría una idea. Las fuentes secundarias podrían ser todos de los, ¿cómo se llamaban? De los estudiosos, las teóricas. Teóricas. Vamos a ver. ¿Quién le ayuda? Vamos a ver ahí los que prendieron cámara. ¿Será la jurisprudencia, la doctrina, licenciado? ¿Quién me está hablando? Se adelantaron ahí. Giovanni, unos sin las notas a la mano y otros muy activos, muy bien. Sí, José Giovanni, la jurisprudencia, la doctrina, ¿verdad? Principios generales del derecho también, ¿verdad? Principios generales del derecho, licenciado. Muy bien, pero levantamos la mano, por favor, para ir, si no, se nos desordena ahí, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver
Leslie Fuentes. Leslie Fuentes. Yo como que tengo suerte, como que me salen todos los que no están, los que solo se agregan pero no están en la clase. Marta Julia Sierra. Marta Julia Sierra. Tampoco. Miriam Suseli. Miriam sí está aquí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué entiende usted por jurisprudencia, Miriam? Pero creo que tengo aquí mismo. No, pero sin notas. ¿Qué entiende? ¿Qué entiende por jurisprudencia? Bueno, sí, no sabía decir, licenciado, disculpe. No. A ver, Jonathan. Licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Puedo responder yo? Deme chance, David. Deme chance, David. Le demos la palabra a Jonathan. Gracias, Lick, muy amable. Buenas noches a todos. Yo entiendo por jurisprudencia, y aparte de lo que hemos venido hablando, es que es la cantidad de fallos que emite la Corte, ¿verdad?, acerca de determinado tema o determinado caso para resolver, ¿verdad?, de la mejor manera siempre, y en base a situaciones que han ocurrido anteriormente. Eso sería mi aporte, licenciado. Gracias. Muy bien. Gracias, Jonathan. Excelente, para tenerlo como idea, ¿verdad? No es la... pero pues tenemos el concepto. Oscar García. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Y por doctrina, ¿qué entiende usted? Doctrina, licenciado, yo entiendo que son todos son los textos, es toda la información que los juristas, los estudiosos del derecho plasman, sus ideas, sus teorías, es todo lo que nosotros podemos, hay un nombre, pero se me olvidó ahorita. Bueno, pero son las investigaciones que hacen los juristas. Muy bien. ¿Verdad? Que van a ir generando normas de aplicación general dentro del derecho internacional público, ¿verdad? Muy bien, gracias. Vamos a ver, Walter Rodrigo González. Sí, Lick, buenas noches. Walter, cuéntenos, ¿qué entiende usted por principios generales del derecho? Perdón, Eli, que se me traba la compu. Serían todas aquellas normas que se van a encontrar en todos los ordenamientos jurídicos de un Estado. Pero los principios generales del derecho serán normas. Más que todo son, pues, la mayoría de ellos, ¿no? ¿Pero son normas o no son normas? Sí, son, no son reglas, perdón, reglas. ¿Son reglas, son normas, son principios? ¿Qué son? A ver, Giovanni está levantando ahí la mano. Sí, son normas, licenciado. ¿Sí? Normas, ajá. Si es un principio, es porque va a convertirse en una norma, ¿verdad? Entonces, una norma, y las normas pueden ser escritas, pueden ser orales. Tienen que tener la seguridad. Jonathan está levantando la mano. ¿O la dejó arriba? Creo que la dejó arriba. Vamos a ver, 2 participaciones más. Vamos a ver. Jennifer Melissa García. Jennifer Melissa García. ¿No? Luis Álvarez. Luis Álvarez. Buenas noches. Me salió otro Luis Álvarez, pero está bien. Es de Luis Francisco Álvarez, ¿verdad? Ah, sí. Muy bien, Luis.
salvó a su compañero Luis Álvarez Zagüín. Perdone. Pero qué bueno, mire. A ver, Luis Francisco, ¿qué tiene usted por fuentes posibles? Las fuentes posibles serían la equidad, el ius cogens, la opinión pública y los actos de las organizaciones internacionales. Ok. ¿Qué entendemos por opinión pública? Pues tal vez por la opinión de los medios, se podría decir. ¿Qué pasa con ella? Que pueden influir en las relaciones internacionales. Muy bien. O en darle vida a una determinada norma, ¿verdad? O un determinado acuerdo entre estados. Muy bien, gracias, Luis. Juan Vicente. Juan Vicente, vamos a ver la última participación. Sí, licenciado, no sé si me escucha bien. Sí. ¿Sí me escucha bien? Sí. Tengo problemas y tengo encendida la cámara, no me funciona bien el micrófono. Muy bien. ¿Qué tiene usted por la equidad? Me está diciendo el código. Juan, no lo escuchamos. Perdón, lo vamos a silenciar porque no sé si ustedes también oían el robotío, pero yo no. Es que no lo escuchamos, Juan. Se ve como interferencia. A ver si le ayuda a Marilis de la Cruz Arévalo. Amarilis de la Cruz Arévalo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué entiende usted por equidad? En este caso sería la aplicación igualitaria, vamos a decir, de las normas o de las leyes. Sí, básicamente eso, licenciado. Por ejemplo, ¿en qué caso se aplicaría la equidad como fuente del derecho? Permítame que ahorita no se me ocurre ningún ejemplo. ¿Podría utilizarse, por ejemplo, los derechos humanos? En este caso, que a veces no son utilizados con la misma forma en los distintos casos. Bueno, el ejemplo que habíamos puesto es el common law, ¿verdad? Los jueces de equidad. Cuando un juzgado resuelve con base del derecho internacional por un órgano que no es especializado en derecho, ¿verdad? Sino que basan sus decisiones en la equidad. Pero está bien, esta es la primera vez que hacemos el ejercicio, pero es para refrescar un poquito los temas, porque si no, a veces quedan dudas. ¿Alguna duda de la sesión anterior? Me imagino que repasaron del viernes para acá, entonces no tienen ni dudas. Muy bien, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Giovanni está levantando la mano. Sí, licenciado, buenas noches. La opinión pública a mí no mucho me quedó muy clara. Sí, hablamos de la opinión pública como una fuente posible del derecho internacional público, ¿verdad? Hoy por hoy los famosos gobiernos de las redes sociales implican que los estados van a poder tener como fuente del derecho a la opinión pública cuando se va a crear una norma a raíz de la opinión pública, ¿verdad? Y la opinión pública se puede dar en medios televisivos, en radio, en foros por internet, ¿verdad? En Twitter. Entonces, cuando aquella opinión llega a ser tan fuerte que los estados se ven obligados a tomar determinadas decisiones con base en esa opinión,
¿verdad? Entonces es la incidencia que tiene la opinión pública en determinado tratado, convenio o acuerdo internacional y que va a ser generado por la opinión de los estados, ¿verdad? ¿Nos queda claro ahí? Sí, muy bien. Gracias, Giovanni. Entonces, vamos a ver el tema del día de hoy. Es un tema muy teórico, ¿verdad? Conceptual, pero es necesario, ahí nuevamente les puse, no es una presentación únicamente para llevar una secuencia de la clase y no perder el hilo y el sentido, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver los sujetos del derecho internacional público y para empezar a entender cuáles son los sujetos es necesario entender las escuelas que lo regulan o que lo han estudiado, ¿verdad? Los pensadores que han hablado del tema. En un primer término vamos a encontrar la escuela clásica, ¿verdad? Que la escuela clásica es la más antigua y esta escuela sostiene que solo los estados van a ser sujetos del derecho internacional público. Repito, solo los estados van a ser sujetos del derecho internacional público. Esta escuela es tan cerrada que no toma en cuenta a los organismos internacionales, no reconoce a los organismos internacionales y tampoco reconoce al individuo, a la persona en lo individual, ¿verdad? Sino que solo la escuela clásica establece que los estados son los únicos sujetos del derecho internacional público. Segundo, tenemos la escuela positiva, ¿verdad? La escuela positiva es todo lo contrario. La escuela positiva sostiene que el único sujeto del derecho internacional público es el individuo, ¿verdad? La persona. ¿En qué basa la teoría? ¿Verdad? Que el Estado es una ficción del derecho, que el Estado no existe, sino que al contrario, el Estado existe porque nace de ese cúmulo de personas humanas y que van a crear esa ficción denominada Estado. Pero entonces, si el Estado no existe como tal, entonces es el individuo el único sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, la escuela positivista conoce y concibe exclusivamente al individuo como sujeto del derecho internacional. Esta escuela establece que el sujeto es el único que puede concebir determinada obligación y por lo tanto adquirir derechos. Y aunque el Estado lo haga, finalmente el que lo tiene que cumplir es el individuo, ¿verdad? Entonces, son corrientes filosóficas relacionadas al tema de los sujetos del derecho internacional público. Y la tercera escuela, ¿verdad? Que es la escuela contemporánea, la más cercana, o la ecléctica, combina las dos tendencias de la escuela clásica y la escuela positiva, porque sostiene que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, ¿verdad? El Estado puro. Pero también va a tomar en cuenta a los organismos internacionales y también toma en cuenta al individuo como tal, ¿verdad? En el entendido que el individuo puede asumir determinados derechos y obligaciones, no solo como parte de un Estado, sino que también el individuo frente a un Estado y frente a organismos internacionales. Entonces, esta escuela contemporánea hace un híbrido, ¿verdad? Hace una mezcla entre las dos escuelas radicales, que serían la escuela clásica y la escuela positiva. ¿Cómo se van a clasificar los sujetos del derecho internacional público? Y aquí hay una gráfica comparativa muy sencilla, ¿verdad? Entonces, define que los sujetos pueden ser de derecho o sujetos de deberes u obligaciones. ¿Cuándo vamos a estar frente a un sujeto de derechos? Cuando el Estado, organismo internacional o individuo únicamente adquiere beneficios, ¿verdad? Adquiere derechos. Mientras que un sujeto de deberes u obligaciones va a ser cuando el Estado adquiere determinada obligación a cambio de ejercitar algún derecho, ¿verdad? Es la primera clasificación de los sujetos del derecho internacional público. Repito, es sujeto de derecho cuando únicamente el Estado adquiere derechos a su favor, ¿verdad? Y son sujetos de deberes u obligaciones cuando adquieren un compromiso en doble vía, ¿verdad? Yo puedo adquirir un derecho, pero al mismo tiempo adquiero una obligación. Por ejemplo, ¿cómo podemos separar esta clasificación? Hay estados en Naciones Unidas que están clasificados en categorías A, B y C, dependiendo el nivel de desarrollo que tienen.
Entonces, cuando yo firmo un convenio, un tratado entre un país y otro, y el país únicamente se va a recibir, por ejemplo, una donación, entonces estamos frente a un sujeto de derecho, ¿verdad? Solo recibe. Pero cuando el convenio de cooperación es bilateral, es decir, yo recibo una donación, pero me comprometo a cumplir con determinada condición, entonces estaríamos frente a un sujeto de deber y obligaciones, ¿verdad? Entonces es en doble vía. La segunda clasificación es entre sujetos ordinarios y sujetos admitidos. Los sujetos ordinarios son aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales, ¿verdad? Son los estados más antiguos y que fueron surgiendo a partir de que surge el derecho internacional público. Al contrario, los sujetos admitidos son estados más recientes, ¿verdad? U organizaciones internacionales más recientes, como por ejemplo el reconocimiento internacional que tuvo Cuba o Panamá, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan todavía lo que hablábamos, creo que en la primera clase, con el mapa de Guatemala, ¿verdad? Que en algunos casos se reconocía Guatemala con Belice, en otros casos sin Belice, y en otros casos para ellos un mapa de Belice con su país, igual pasaba con Panamá, ¿verdad? Panamá era una colonia francesa y por momentos una colonia inglesa, entonces que no era reconocida como país. Entonces los sujetos admitidos son los estados u organismos internacionales que se han ido incorporando recientemente al Consorcio de las Naciones. Igual que todas las colonias, las islas pequeñitas que están en alrededor de Panamá, ¿verdad? Y Sudamérica, son islas, las Guyanas, que se han ido reconociendo recientemente, van a tener esta categoría de sujetos admitidos. La tercera clasificación se divide como sujetos activos y sujetos pasivos. Sujetos activos son todos aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación de nuevas fuentes del derecho, de nuevos convenios y nuevos tratados. Ellos crean, ¿verdad? Los sujetos activos crean la norma del derecho internacional público. Por el contrario, los sujetos pasivos son aquellos que no crean la fuente de derechos y obligaciones de manera explícita, ¿verdad? No participan activamente en todos estos organismos internacionales. Tenemos también dentro de la clasificación los sujetos permanentes y los sujetos transitorios. Sujetos permanentes van a ser aquellos cuya vida es constante, ¿verdad? Se mantienen, son permanentes. Los estados como tales, ¿verdad? La Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, son organismos permanentes que se mantienen en el tiempo. Mientras que los sujetos transitorios son aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal, ¿verdad? Tienen una misión permanente. Por ejemplo, en los países donde hay grupos beligerantes, ¿verdad? O el caso que fue en Colombia, ¿verdad? De FARC. Son grupos que se independizan, que tienen algún tipo de reconocimiento a nivel internacional, pero no logran la permanencia durante el tiempo. Un sujeto era en Guatemala internacional de carácter transitorio, si alguien tiene alguna idea de cuáles podemos mencionar. La CICIG. Muy bien, la CICIG fue un sujeto transitorio. ¿Quién más tiene otro ejemplo? Minúa. Excelente, Minúa, ¿verdad? Han sido organizaciones de carácter internacional que tienen determinado periodo, ¿verdad? Su actividad, tienen el objetivo bien trazado, pero no se mantienen en el tiempo, sino que una vez cumplen su objetivo, entonces los mismos desaparecen o dejan de ser reconocidos por los estados. Excelente los aportes. Tenemos también la siguiente clasificación, que son sujetos con capacidad plena y sujetos con capacidad limitada, ¿verdad? Los sujetos con capacidad plena, vamos a ver qué es capacidad. ¿Qué entendemos por capacidad? Derecho civil. La capacidad es de poder
adquirir derechos y contraer obligaciones. Muy bien, una capacidad de decidir, ¿verdad? Decidir para ejercitar mis derechos y decidir contraer obligaciones. Excelente, Rodrigo. Los estados y los organismos internacionales, desde el momento en que existe ese reconocimiento, está el elemento de la soberanía, que es la capacidad de tomar las propias decisiones, ¿verdad? Entonces, hay estados que tienen capacidad plena y hay estados que tienen capacidad limitada. Entonces, los estados con capacidad plena, los que pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones sin ningún tipo de limitante, ¿verdad? Por el contrario, los sujetos con capacidad limitada van a ser aquellos estados o organismos internacionales que se les acepta para ejercitar determinado derecho, pero no tienen la capacidad completa para hacerlo. Por ejemplo, los países que tienen bloqueo, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, pueden participar en determinados foros, pero tienen alguna capacidad limitada en otros, ¿verdad? Puede ser que en una cumbre mundial de presidentes se les permita la participación, pero cuando se van a negociar tratados de libre comercio o algún tipo de beneficio para los países, puede ser que tengan algún veto o alguna limitante en las negociaciones. Entonces, los sujetos se pueden dividir también como con capacidad plena o capacidad limitada. La siguiente clasificación es que pueden ser sujetos generales o pueden ser sujetos particulares. Van a ser sujetos generales cuando son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Tienen el reconocimiento general. Y van a ser particulares cuando no son reconocidos por todos los estados y que tienen algún tipo de gobierno parcial, ¿verdad? O que son territorios que son administrados por algún otro. Normalmente se da en las monarquías, ¿verdad? Cuando estaban los estados monarcas que eran presididos y dirigidos por un rey. Entonces, ustedes saben la historia, ¿verdad? Viajaban, colonizaban determinados territorios, entonces dejaban o delegaban cierta administración, pero seguían siendo parte del estado monarca, ¿verdad? En América pues ya es muy poco lo que se da históricamente, porque la mayoría han logrado la independencia, pero ustedes saben que en Europa, Asia, todavía hay monarquías, ¿verdad? Que tienen algunos territorios como que fueran fiduciarios, ¿verdad? Con determinado permiso del rey y dependen administrativamente de este. Entonces, o hay otros países que, por ejemplo, están en protección de las Naciones Unidas por algún tipo de intervención, ¿verdad? Para evitar algún conflicto. Entonces, esos se les puede denominar también sujetos particulares. Y la última clasificación, que se divide en sujetos aparentes y en sujetos reales, ¿verdad? Los sujetos aparentes son aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de su soberanía. Esto respecto a los propios fines. Por ejemplo, el Vaticano, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo. El Vaticano es un sujeto aparente, porque tiene la apariencia, como bien lo dice la palabra, de ser un Estado, tiene una autoridad, ¿verdad? Que en este caso es el Papa, no es electa, es por designación. Mientras que los sujetos reales son donde se consuman todos aquellos principios del Estado, ¿verdad? Son aceptados sin ninguna discusión y responde a que el sujeto va a ser reconocido de manera real y sin ningún tipo de limitante ni objeción, ¿verdad? Entonces esos serían los sujetos reales. Todas estas clasificaciones que acabo de mencionar son clasificaciones eminentemente desde la doctrina, ¿verdad? Esto no es normativa, sino que esta es la doctrina. Entonces, la doctrina, ya ustedes saben que tenemos que saber el concepto y la definición, ¿verdad? Entonces, no es un tema jurídico, no lo vamos a encontrar en una norma, sino que es una clasificación doctrinaria basados en la escuela contemporánea o ecléctica. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, no sé si podría explicar nuevamente sobre los sujetos particulares y aparentes. Muy bien.
¿Me escuchan? Sí. Sí, muy bien, gracias. La pregunta es los sujetos aparentes y reales. Es que no veo quién es el que me habló. Ayer lo dijo particulares y aparentes, licenciado. Sí, pero ahí está mezclando dos. Sí, está mezclando dos diferentes, tiene razón. No sé quién fue el que nos hizo la pregunta, es que no levantó la mano, entonces no logro ubicar. Perdón, licenciado, es sujetos generales y sujetos particulares. Sujetos generales y sujetos particulares. Los generales son aquellos que son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Que no hay ninguna discusión respecto a su reconocimiento, ¿sí? Mientras que los particulares tienen alguna objeción para su reconocimiento por un estado o por todos. Entonces, en el caso de los particulares, por ejemplo, un estado que no esté bien delimitado su territorio. Creo que pusimos el caso la vez pasada de Cataluña en España, ¿verdad? No, hay discrepancia en el reconocimiento de determinadas condiciones. Entonces, por eso se denomina un sujeto particular, porque tiene alguna causa por la cual no se le da el reconocimiento general de todos los estados. ¿Sí? Los territorios que están intervenidos por Naciones Unidas, ¿verdad? Que ese no es el caso nuestro en Latinoamérica, no tenemos intervenciones de Naciones Unidas, pero sí se da mucho en los territorios árabes, ¿verdad? O en los territorios del África, por ejemplo. Entonces, no es el caso de los nuestros, pero eso se denominan sujetos particulares, ¿verdad? Tienen ciertas condiciones distintas a los estados generales o a los sujetos generales, que tienen toda la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. En este caso, pues tienen algún tipo de limitante y por eso la doctrina los separa como sujetos generales y sujetos particulares. No sé si queda ahí claro, William. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? Disculpe, a mí no me quedó claro los sujetos reales. Muy bien. Reales y aparentes, ¿verdad? Gracias, Linda. Los reales son los que reúnen todos los requisitos y condiciones para ser que tengan el tratamiento de un estado real, por así decirlo, ¿verdad? En cambio, el estado aparente o el sujeto aparente es que tiene algún tipo de elemento que no le permite ser considerado en su plena vigencia como estado. Por eso les ponía ejemplo el Vaticano, ¿verdad? Es un sujeto aparente, porque cuando usted va a la Asamblea de Naciones Unidas va a ver al embajador del Vaticano. Si usted viene aquí al país de nosotros, ¿verdad? En Guatemala está la embajada de la Santa Sede del Vaticano. Pero ya cuando va a ver usted, por ejemplo, qué relaciones comerciales van a existir en Guatemala y el Vaticano si el Vaticano no tiene producción, ¿verdad? Entonces no va a haber, no tiene las condiciones reales que tiene cualquier estado, por muy chiquito que sea. Guatemala, El Salvador, tienen aspectos de economía, tienen problemas sociales, tienen problemas políticos. Esa situación no se da en un sujeto aparente como si lo es el Vaticano, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve el sujeto a ese estado, pareciera que es un estado como todos los demás, por eso se le denomina aparente, ¿verdad? Pero no reúne todos los requisitos que se necesitan dentro del derecho internacional para ser considerado un sujeto real. Muchas gracias, Lic. Sí, muy bien, Linda. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, entonces, luego de ver la clasificación, repito, es una clasificación doctrinaria, ¿verdad? Es desde los ojos de la doctrina, es lo que los juristas han tratado de definir como la clasificación de los estados. Entonces, los sujetos, concretamente del derecho internacional público, tenemos como primer sujeto clave, ¿verdad?, al Estado. Entonces, ¿cómo vamos a definir al Estado desde la concepción doctrinaria que acabamos de ver, ¿verdad?, dentro de la clasificación de los sujetos? Es el que vaya a reunir todos los requisitos de las clasificaciones anteriores. Entonces, es aquel que al mismo tiempo de poder adquirir derechos y obligaciones,
puede ser originario o admitido, va a ser activo, va a ser permanente, con capacidad plena, de cualidades generales, y va a ser considerado como un estado real. ¿Sí? Les repito, ahí vamos, estamos marcando de la clasificación que vimos antes, vamos a definir entonces a cuál sí vamos a considerar estado, ¿verdad? Es el que, siendo al mismo tiempo sujeto de derechos y obligaciones, va a ser considerado originario o admitido, activo, permanente, con capacidad plena, general y real, ¿verdad? Entonces, el que reúna esas cualidades va a ser el que va a ser concebido como Estado. Aquí vamos a salir un poco de la definición que Estado es una población humana establecida en el territorio que le corresponde, con sus propias normas, que es soberano y cuya función final va a ser el bien común, ¿verdad? Que esa es la definición conceptual que nosotros aprendimos en teoría del Estado, porque ahí estamos viendo el Estado como un órgano interno, ¿verdad? Al Estado propio. Aquí estamos viendo al Estado frente a todos los demás estados del mundo, ¿verdad? Entonces, es el que va a reunir todas las características para ser considerado un Estado en el sentido pleno. El organismo u organizaciones internacionales, ¿verdad? Se concluye que son aquellos que, estando frente a un Estado, va a poder adquirir derechos y obligaciones. O sea, se va a poder tratar de par a par frente a un Estado. Los organismos u organizaciones internacionales van a tener derechos y van a tener obligaciones internacionales. Si reúne estas dos cualidades, va a ser considerado como un sujeto del derecho internacional público. Obviamente, estos van inmersos con algún tipo de reconocimiento diplomático, ¿verdad? Tienen prerrogativas e inmunidades en los distintos países donde son aceptados, ¿verdad? Entonces tienen esa condición como que fuera un Estado, ¿verdad? Pero es una persona jurídica que va a tener ese reconocimiento de los demás estados para determinado fin, ¿verdad? Hay organizaciones que son políticas, hay organizaciones que se reúnen para velar por el cumplimiento de los derechos humanos, que eso lo vamos a ver más adelante. Hay otros que ven el campo de la salud, como la OMS, OPS, hay otras que ven el tema de la educación, como UNICEF, ¿verdad? Entonces tienen determinado fin, pero van a tener ese reconocimiento para adquirir derechos, obligaciones dentro del ámbito internacional. Y por último, tenemos al individuo como tal. Muchos son detractores a la inversa de como vimos en las escuelas, de que el individuo no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Yo no voy a ahondar en esa parte porque eso es lo que regula finalmente el derecho internacional privado y lo van a ahondar, ¿verdad?, en su curso de Derecho Internacional Privado. Pero el individuo sí es concebido como un sujeto del derecho internacional público porque en determinados casos sí es capaz de poder adquirir derechos y obligaciones. En conclusión, los sujetos del derecho internacional público básicamente van a ser tres: los estados, los organismos u organizaciones internacionales y el individuo. Esa es básicamente los sujetos del derecho internacional público. No hay más, ¿verdad? Lo demás es una clasificación ordinaria que nos hace entender y definir cuándo sí va a ser considerado Estado un determinado territorio y el reconocimiento que éste tenga en el Consorcio de las Naciones. ¿Alguna duda ahí con los sujetos? Claro, Lee. Muy bien. Jorge Barrios está levantando la mano. Licenciado, con los organismos no me quedó muy claro. A ver, los organismos internacionales va a ser el símil de una sociedad anónima, por ejemplo, en el derecho mercantil o en el derecho nacional. Entonces, cuando nosotros tenemos un organismo internacional es porque dos o más estados se han puesto de acuerdo en crear una organización que vele
por determinados fines. Entonces le van a reconocer una personalidad jurídica internacional, la van a hacer capaz de poder de adquirir derechos y obligaciones frente a los demás estados, pero por ejemplo un organismo internacional, a diferencia de un estado, no tiene un territorio comprendido, sí va a tener normas, no tiene una soberanía, pero es un sujeto de derecho internacional que puede adquirir derechos y que puede adquirir y que puede contraer obligaciones, ¿verdad? Estos organismos internacionales tienen un fin específico y ese fin específico es la naturaleza para los cuales fueron creadas. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo internacional integrado por todos los estados que han ratificado su convención. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es el fin para el cual fue creada la Organización del Trabajo? Para la superación de todos los derechos y obligaciones del derecho internacional del trabajo, ¿verdad? Que puede generar normativa y la normativa va a ser obligatoria de cumplimiento para todos los países que son parte de este organismo internacional. Entonces, es una persona jurídica finalmente creada por los mismos estados para cumplir con sus determinados fines. No sé si ahí nos queda claro. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Puede ser la ONU también, licenciado? Sí, excelente, la ONU. Todos esos son, si quieren, hagamos una lluvia de organismos internacionales, ¿verdad? Vamos a hacer algo para que nos quede más claro. Teníamos 3 ítems, ¿verdad? Los estados, organismos internacionales y el individuo. Entonces, si quieren, voy a abrir la palabra para que enlistemos 10 estados, ¿verdad? Para que nos quede más claro como sujetos del derecho internacional. Entonces, ahí, quien quiera aportar. ¿Está Guatemala, licenciado? Muy bien, Guatemala. México. México. El Salvador. El Salvador. Honduras. Honduras. Estados Unidos. Estados Unidos, 5. Francia. Francia. Rusia. Rusia, muy bien, 7. Brasil. Italia. Alemania. Brasil, Alemania. Ya se están soltando. Egipto. Egipto. ¿Perdón? La China. La China. Bueno, ya están estados. Ahora vamos a hacer una lluvia de organismos internacionales. Por lo menos 10. Podría ser la OTAN. La Organización Internacional del Trabajo. Espérenme. ¿OMS, licenciado? Muy bien. OTAN, OIT, OMS. OIG. OIG. Si quieren, digamos la completa para... Organización de Estados Americanos. La OEA, muy bien. Organización de Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas, ONU. Muy bien, ¿quién más? La Organización Internacional de Trabajo. David, muy bien. La Organización Internacional del Trabajo, OIT. Banco Internacional de Desarrollo. Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Deme un segundito porque no escuché Marcos y después Jefferson. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Muy bien, la OTAN. ¿Quién más? El Banco Internacional de Desarrollo. SIE, Banco ¿Puede ser la Unión Europea? Espérame. La Unión Europea, complicada de entenderla como un organismo internacional. Vamos a ver en su momento la Unión Europea, porque la Unión Europea lo que hicieron ahí fue ponerse de acuerdo los países europeos para establecer una misma moneda, ¿verdad? Un mismo régimen económico, pero no se integraron en un organismo internacional. Vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a verlo. Es un poquito como el Parlacén nuestro, ¿verdad? No se parece porque es un parlamento, pero es parecido a un pacto como el que se hizo en Centroamérica, ¿verdad? Entonces nosotros, recuérdense que en Centroamérica tenemos
el Parlacén, tenemos el Consejo Superior Universitario Centroamericano, tenemos el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Entonces, hay otro tipo de órganos que son órganos internacionales, pero no reúnen todos los requisitos para poder contraer derechos y obligaciones. Vamos a discutir en su momento el tema de la Unión Europea, pero buen aporte. ¿Alguno? ¿La FAO? ¿Quién? Norma, ¿no? Sí, Norma. ¿Qué es la FAO, Norma? La FAO es la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación. Muy bien. Muy bien, ustedes ya vieron temas de agricultura, salud, hay temas políticos, ¿algún otro? Hay temas de paz, ¿verdad? Evitar la guerra, hay temas de seguridad como la OTAN. Leslie. No, ya bajó la mano. Bueno, esa es la segunda clasificación. Perdón, se me ha desconectado. Sí, Leslie. Tengo una pregunta. ¿Todas las organizaciones que se derivan de la Organización de las Naciones Unidas se entienden como individuales? No. Siguen siendo organismos o organizaciones internacionales. Por ejemplo, ahí tiene UNOPS, ahí tiene la OMS. Que sí se entiende también como una organización internacional aparte de la ONU, ¿se puede decir? Es correcto, son oficinas delegadas que ha ido creando la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ejemplo, usted puede ver en Guatemala, tiene la Embajada de Naciones Unidas en Guatemala, ¿verdad? Tenemos delegación de UNOPS, que la delegación de UNOPS es la que ve la parte de contrataciones públicas, infraestructura, desarrollo, compras. Está el delegado de Alto Comisionado de Naciones Unidas. Está la misma UNICEF, ¿verdad? O sea, son ramificaciones que se han ido creando que todas respondan al sistema de Naciones Unidas, pero son organismos, ¿verdad? Subdivididos de Naciones Unidas con personalidad jurídica propia y con delegados residentes propios en cada país. Muy bien, licenciado, gracias. Por ejemplo, yo puedo pertenecer como Estado al Sistema Nacional de Naciones Unidas, pero no haber reconocido, por ejemplo, a la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, como Estado, vamos a ver en su momento ya lo vamos a ver, los tratados y convenios internacionales. Entonces, dentro de la misma libertad de los Estados, puede ser que yo no haya reconocido determinado acuerdo o tratado. Entonces, a pesar de que yo esté presente en el sistema de Naciones Unidas, puede ser que determinada organización de estas ramas no aplique para mi Estado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no tener oficina en el país. Muy bien, licenciado, gracias por aclarar. Muy bien. Bueno, y vamos a la tercera. Entonces ya vimos estados, ya vimos organismos, organizaciones internacionales, y vamos a la tercera, que es individuo. Entonces denme ustedes ejemplos de individuos. Cada uno de nosotros, licenciado. Muy bien, en el momento que cada uno de ustedes adquiere derechos o contrae obligaciones con un ente internacional, pasa a ser un sujeto del derecho internacional público. Y les voy a poner yo el ejemplo. Vamos a ver y hagamos un ejercicio. Levanten la mano virtual, ¿verdad? Marquen ahí arriba la mano los que ya están vacunados, ¿verdad? ¿Quiénes han sido vacunados? Vamos a ver. Aquí voy no para esto, va por 84, vamos a ver. Vamos a dejar que termine de cargar porque sigue avanzando. Ok, ahí paró. Vamos a ver, en teoría hay 106 personas de las 179 que vemos ahorita que están vacunadas. Ahí paró, 106 de las 179. Así que hay que darle gracias a Dios que estamos en virtual, por el bien de todos, de los vacunados y de los no vacunados, ¿verdad? Entonces, gracias, ahí están bajando ya la mano. A ver, los que se vacunaron todos saben cuál es su casa, ¿verdad? Unos tienen Pfizer, otros tienen Moderna, otros tienen Johnson, otros tienen AstraZeneca, otros tienen Sputnik, ¿verdad?
Entonces, Pfizer, ¿qué es? ¿Es una casa farmacéutica? ¿Es un estado? No. No. ¿Es un organismo internacional? Tampoco. Tampoco. Es un individuo, ¿verdad? Es un individuo. Dentro del derecho civil lo podemos ver como una persona jurídica, ¿verdad? De derecho colectivo, pero termina siendo individuo. Entonces es un individuo que dentro del marco del derecho internacional, en cumplimiento de normas internacionales, generó un contrato, ¿verdad? De suministro, de compraventa, de administración, ¿verdad? De vacunas, el cual adquiere derechos y obligaciones con el Estado. ¿Sí? Entonces, ese es el mejor ejemplo. Pfizer, AstraZeneca, ¿verdad? Las casas que están ofertando ahorita en el consorcio de las naciones, pues dicen, mire, yo tengo 10 millones de vacunas, ¿quién las quiere? Y los estados le han estado comprando a ellos a través de distintos, porque algunos han sido a través de la OMS, a través de OPS, o de manera directa, dependiendo de los estados, han entrado a generar estas negociaciones colectivas frente a los estados que los hacen sujetos del derecho internacional público, pero no dejan de ser individuos. No tienen ni calidad de estado, ni tienen calidad de organismos internacionales. ¿Sí? ¿Nos queda clara la idea de ese tercer sujeto del derecho internacional? El individuo. Pero también lo puede ser Cristian, lo puede ser Cruz Eduardo, Orlando René, Andy Anaí, ¿verdad? O sea, también son sujetos en algún momento del derecho internacional público cuando se enfrentan en alguna situación como la vimos en las fuentes del derecho, ¿verdad? O sea, cuando se llega a la norma, a un tratado internacional, a un convenio, cuando aplican la costumbre y es un marco de atención del derecho internacional público, entonces van a convertirse en un sujeto del derecho internacional público. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el tema de sujetos del derecho internacional público. Vimos las 3 escuelas, vimos la clasificación ordinaria y finalmente las 3 definiciones, ¿verdad? O las 3 concepciones de los sujetos, siendo estos los estados, organismos internacionales y el individuo. Para continuar con el programa, vamos a tener, si ustedes ven el siguiente punto, ya se me traspapeló aquí el programa, pero el siguiente punto es el tema de derechos humanos. No tengo aquí el programa, pero el siguiente punto, si ustedes lo ven, son los derechos humanos, ¿verdad? La primera, segunda, tercera generación, y después de eso vamos a ver los instrumentos internacionales universales de derechos humanos. La Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales sobre derechos humanos. Entonces, yo a partir del día de mañana voy a ponerles en el Classroom una serie de temas. Cada quien les voy a poner una clave, ¿verdad? Entonces va a ser el 1A, 1B, 1C, con cada uno de los subtemas. Entonces les pediría que cada quien elija un tema, el tema que quiere, y me va a llenar en el formulario, ¿verdad? A mí, va a llenar en el formulario de Google para ponerme, por ejemplo, el nombre completo, el mío, Diego José Montenegro López. Y el tema A, subtema 1, ¿verdad? Esa va a ser la clave, A1. Entonces, en la clase del día viernes, yo voy a tener ya llenos los formularios de quiénes son los que eligieron determinado tema. Entonces, por ejemplo, el tema 1 lo escogieron 10, de esos 10 voy a elegir a 1 para que en 5 minutos nos explique en sencillo lo que le tocó de su tema. Entonces, tienen que estar preparados todos, o sea, ustedes van a elegir el tema propio, ¿verdad? Y es lo único que se tienen que aprender y es lo que van a subir el día viernes en la clase. Así vamos a desarrollar la clase del viernes de esta semana, lunes de la semana entrante y viernes de la semana entrante. Se la van a comprender ustedes. Repito, vamos a poner una clave de temas. Solo tienen que elegir uno. Van a hacer su trabajo escrito, pero tienen que poder disertar en 5 minutos, ¿verdad?
Estando en la clase, yo voy a decir el punto 1 lo tienen tantas personas. De esas tantas, solo va a exponer uno de todos. Entonces, les encargo para que estemos muy pendientes y para que participemos todos. Obviamente, yo voy a ir acompañando la clase con cámara y micrófono abierto todo el tiempo, porque yo voy a ir agregándole los aportes que no tome en cuenta el compañero o que en algún momento se nos está confundiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ir participando a la par de cada uno de ustedes. Tengo manos levantadas ahí. Flor de María Pérez. No, yo creo que todavía se quedan las vacunas. No, licenciado, perdón, no estoy escuchando. Bueno, me estaban interrumpiendo, me escuché bien. ¿Qué necesitan? ¿Qué preguntó? No pregunté. Les dije que voy a publicar el día de mañana temas para que cada quien elija un tema, ¿verdad? Y el tema va a tener que prepararse, tener listo su trabajo sobre el tema, y yo voy a sortear dentro de los que hayan electo el mismo tema para que uno de todos lo explique en 5 minutos. El día va a ser viernes, lunes y viernes, ¿verdad? Porque ese es el tema que para finalizar la segunda unidad previo al examen parcial. Orlando. Sí, Lick, ¿solo en qué medio lo va a publicar, Lick? Disculpe. En Classroom. Un formulario de Classroom, sí. Ahí lo voy a poner. Norma. El trabajo va a ser, lo podemos hacer en Word. ¿Y de cuántas horas? Del tema. Sí, es igual que como hicimos el del análisis de la evolución del derecho internacional público, ¿verdad? Algunos lo hicieron en Word, otros lo hicieron a mano, le tomaron foto. A mí de verdad no me afecta que no es clase de computación lo que estamos dando, ¿verdad? Sino que al final lo importante es que tengamos buen contenido, y pues también ya estamos a pocos meses de cerrar Pensum y pronto se van a graduar. Entonces lo importante es que también ustedes aprendan a disertar, ¿verdad? De escucharme a mí, no se van a graduar. Lo importante es que ustedes también puedan comunicarse. Valesca López. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? Disculpe la pregunta. Para la selección del tema lo comentamos ahí en Classroom. Sí, yo les voy a poner un formulario y cada quien tiene que completar el formulario para que yo sepa qué temas escogieron, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Muy bien. Evelyn Díaz. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Yo me enteré en la clase pasada porque usted lo indicó que había calificado algunas tareas sobre la síntesis, pero la mía aún no aparece calificada. Entonces quería saber si ya las terminó de calificar o aún falta. No, todavía me faltan. Ok. Sí, es que son 200 y pico de tareas. Imagínense a barato una hoja por cada uno. Es el único momento que les agradezco a los que no la mandaron. Ok, está bien. Pero sacan cero. Ahora con otra cosita, Lick, usted va a colocar todas las instrucciones de esta nueva tarea, ¿verdad? En el Classroom. Sí, así es. Ok. Gracias, Lick. Vaya, la orden. Y Valesca, nos dejó la mano arriba. Perdón, Lick, sí. Si no hay otra duda, entonces estaríamos terminando ahí la clase del día de hoy. Les deseo un excelente inicio de semana y nos vemos el día viernes. Estén pendientes del Classroom, por favor. Igualmente, Lick. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Lick.